En el nombre de Jesucristo, amén. El texto para el sermón es la lectura del Antiguo Testamento con la historia de Elías y Eliseo. En el libro antes, en Primer Reyes, encontramos a Elías y vemos que están conectados con él muchos milagros increíbles. Por ejemplo, durante una sequía, él estaba andando y conoció a una viuda y su hijo. Y él le pidió a la viuda un pancito para él. Y ella respondió, bueno, no hay harina suficiente para mí y para usted. Voy a hacer un pancito con la harina y el aceite que tengo, y yo y mi hijo vamos a comer y después vamos a morir. Y Elías, no. Por favor, hágalo primeramente para mí y después ustedes van a comer y van a tener harina y aceite suficiente. Y sí, como él prometió, ellos tenían pan suficiente para toda la sequía. Después de un rato, otra cosa milagrosa, el muchacho, el hijo, murió. Pero Elías lo resucitó. También otra historia, como cada historia con Elías es maravillosa. La victoria sobre los profetas de Baal. Él hizo con ellos una competencia, podríamos decir, con los dos altares. Los profetas de Baal hicieron su altar pidiendo que Baal, el dios falso, enviar fuego para consumir ese sacrificio. Y obviamente nada pasó. Pero cuando Elías pidió al Señor fuego para consumir ese sacrificio, ese altar, el Señor envió fuego para mostrar que Él es el único verdadero Dios. Y también la sequía terminó por las palabras de Elías. Él había profetizado la sequía, diciendo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Y entonces vemos muchas cosas muy increíbles, poderosas con Elías. Y obviamente, todos los milagros que fueron hechos ¿por quién? Por el Señor, por su poder, pero a través de Elías. Vemos que él era un profeta poderoso, un gran figura del Antiguo Testamento. Y entonces podemos entender por qué Eliseo, su compañero, su amigo, su estudiante, podríamos decir, no quería dejarlo solo, como escuchamos en el texto para el día de hoy. Cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. En ese momento Elías venía de Gilgal con Eliseo y alcanzó a decirle, Dios me está enviando a Betel, tú quédate aquí. Pero ¿qué dice Eliseo? No. Pero Eliseo le respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que los dos se fueron a Betel. Y 2 veces más, Elías dice a Eliseo, quédate aquí. Pero Eliseo, no voy a dejarte solo, voy a seguir contigo. Y entonces ellos siguieron a Jericó y al río Jordán. Y cuando ellos, después de cruzar el río Jordán, vemos que Elías fue glorificado por el Señor con esa ascensión maravillosa.
Mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas, con sus caballos de fuego, y los separó. En ese momento Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Vemos que Elías tenía un lugar muy especial en el Antiguo Testamento, y podríamos decir un lugar muy especial en el corazón de Dios, que él fue llevado al cielo sin morir. Otra persona, Enoch, en Génesis 5, escuchamos de cómo el Señor lo tomó al cielo sin la muerte. Pero obviamente vemos, wow, esa relación muy especial entre Dios y Elías. Y él es muy respetado también en el Nuevo Testamento. Tiene un lugar muy especial en el Nuevo Testamento. Hay comparaciones entre Juan el Bautista y Elías. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando el ángel se apareció a él y profetizó el nacimiento de Juan, él dijo que, bueno, Zacarías, tu hijo, lo procederá con el espíritu y el poder ¿de quién? El poder de Elías. Como Elías predicó fuertemente el arrepentimiento, así también Zacarías, tu hijo, Juan, va a predicar el arrepentimiento en una manera muy fuerte, una manera muy poderosa. También Jesús hace esa comparación entre Elías y Juan el Bautista. En el libro de Malaquías, creo, el profeta del Antiguo Testamento, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, profetizó que antes de Jesús va a venir Elías. Y Jesús dice, bueno, esa profecía está hablando de Juan el Bautista. Entonces, wow, diciendo que Juan el Bautista es como Elías. Vemos esa gran comparación. Tiene un lugar especial en el Nuevo Testamento. También vemos eso en el texto del Evangelio de hoy, en la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo ascendieron el monte con Jesús. ¿Y quién aparecieron con Jesús? Bueno, wow, Moisés, Jesús y Elías. Entonces, tres figuras muy importantes de la Biblia. Y bueno, también Jesús, recuerden que él preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces, las multitudes, la gente, ha visto los milagros que yo, Jesús, he hecho, el Hijo del Hombre he hecho. Yo he predicado con autoridad. ¿Quién piensan ellos soy yo? Y ¿cómo respondió? ¿Cómo respondieron los discípulos? Bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías. Y entonces vemos que las multitudes respetaron mucho a Elías. ¡Wow! ¿Ustedes han visto este señor que hace los milagros, que enseña con autoridad? Tal vez él es Elías, ellos dijeron. Pero con estas comparaciones, con estas alusiones de Elías en el Nuevo Testamento, ¿qué enseñan? Enseñan que Elías es el más importante o que hay otro que es más importante. Bueno, estas alusiones enseñan que Jesús es más importante. Aún más importante que ese gran profeta del Antiguo Testamento, Jesús es aún más importante.
con esa comparación de Elías y Juan el Bautista. ¿Qué fue el ministerio de Juan el Bautista? Él predicó fuertemente el arrepentimiento, sí, pero ¿por qué? Para preparar el camino para el Señor, para preparar el camino para el Señor. ¿Qué dijo Juan el Bautista de Jesús? Bueno, yo no digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. Juan el Bautista apuntó a Cristo. No miren a mí, sino a Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no puedo hacer eso. Vayan a Él. Él es el Salvador. Él es el Hijo de Dios. Él es verdadero Dios. Así también, en la transfiguración, vemos que, wow, Elías, Moisés, Jesús, personas muy importantes. Y Pedro sabía, wow, qué bueno es estar aquí entre ustedes tres. Vamos a poner 3 carpas para ustedes 3. Pero con eso, Pedro puso a Jesús en el mismo nivel con Elías y Moisés. Entonces Dios Padre respondió diciendo, Jesús, este es mi Hijo, escúchenlo. Los otros, bueno, son importantes, son poderosos, son profetas, pero son siervos del Señor. Solo Él, Jesús, Él es el Señor. Y desaparecieron los dos, Moisés y Elías. Escúchenlo, escuchen a mi Hijo, escuchen a Él. Él es el más importante, Él es el Salvador del mundo, Él es el Señor. Y también con esa alusión de la pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías. Pero ¿qué fue la respuesta correcta? Bueno, la respuesta cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Sí, bueno, Elías, Juan el Bautista, son importantes, son poderosos. Pero solo Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Solo Él es el Todopoderoso. Solo Él es el Salvador. Jesús es el más importante. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los demás son siervos del Señor. Pero Jesús, Él es el Señor. Me parece en el texto del Antiguo Testamento hoy que Elías necesita recordar a Eliseo de esa realidad. Bueno, quédate aquí, Eliseo. Voy a Betel, voy a Jericó, voy al río Jordán. Quédate aquí. Mi tiempo está terminando. Mi ministerio en este mundo, mi servicio al Señor está terminando. Eliseo, no te aferres a mí. Yo no soy el Señor, simplemente un profeta, un mensajero, un siervo del Señor. Pero Eliseo siguió con él hasta que, bueno, cuando Dios lo llevó al cielo, y dice el texto en el fin del texto, y nunca más volvió a verlo. Y bueno, vemos algo semejante a la ascensión de Jesús. Después de la resurrección, cuando los discípulos subieron un monte con Jesús,
Jesús ascendió. Y leemos en ese recuento en Hechos que un nube lo ocultó de sus ojos. Como Eliseo no pudo ver a Elías de nuevo. Pero es diferente que la ascensión. Cuando Elías fue llevado y la ascensión de Jesús. ¿Cómo? Bueno, cuando los discípulos estaban mirando al cielo, wow, que Jesús se fue, ascendió. 2 varones en ropas blancas, 2 ángeles aparecieron a ellos. Y ellos, los ángeles, dijeron a los cielos: este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Bueno, Elías no regresó a Eliseo. En capítulo 3 de Segundo Reyes, unos buscaron a Elías. Bueno, ¿dónde está? ¿A dónde fue? Pero no lo encontraron. Pero Jesús sí. Los ángeles prometen que sí. Jesús va a regresar. Va a regresar en toda su gloria en el día final. Además, aunque Eliseo nunca pudo ver a Elías de nuevo en este mundo, ¿qué fue la promesa de Jesús a sus discípulos? Su promesa a nosotros, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Elías no pudo prometer eso a Eliseo, pero Jesús, el más importante, el Señor, Él nos promete eso. Elías hizo ese milagro, bueno, el Señor a través de Elías, ese milagro de harina, aceite suficiente para la viuda y su hijo. ¡Wow! Poderoso. Pero aún más poderoso el milagro de Jesús, el Señor, alimentando a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y de nuevo, alimentó a 4,000 hombres, más mujeres y los niños. Y ahora, ¿qué hace Jesús? Él es el pan de vida. Pan de vida suficiente para todas las generaciones. En su palabra, en su cuerpo y en su sangre. Nos alimenta. Nos da a nosotros vida eterna. Algo que Elías no puede hacer. Elías resucitó al muchacho, el hijo de la viuda. ¡Wow! Poderoso. Pero aún más poderoso, cuando, Jesús resucitó a Lázaro. Y también Jesús, cuando venga, como prometieron los ángeles, cuando venga en el día final, va a gritar y va a resucitar a cada uno de nosotros. Ese muchacho que Elías resucitó, él murió de nuevo. Pero cuando Jesús nos resucita, nunca vamos a morir de nuevo. Vamos a vivir eternamente con Él. Con las palabras de Elías terminó esa sequía. Pero aún más poderoso, Jesús terminó la sequía de la muerte. Él es el agua viva, la fuente de vida eterna para todas las generaciones. Elías tenía la gran victoria sobre los profetas de Baal. ¡Wow! Poderoso. Pero aún más poderoso, aún más importante, la victoria de Jesús sobre el diablo. Después de esa victoria de Elías sobre los profetas de Baal, el dios falso, cuando la reina Jezabel escuchó de eso, ella amenazó con matarlo a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Por miedo, huyó. Pero Jesús, al otro lado, Él sabía
que iba a morir. Y Él fue por su propia voluntad a la cruz. Él fue para morir, para dar a nosotros vida eterna. El pan de vida, el agua viva. Vida por su muerte y por su resurrección. Murió para darnos vida. Jesús es el más importante. Jesús es el Todopoderoso. Jesús es el Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Hijo amado, el verdadero Dios. Elías recordó a Eliseo, no te afares a mí, sino al Señor. Yo solo soy un profeta, un mensajero, un siervo del Señor. Así también, por eso nosotros escuchamos a mensajeros, profetas, pastores del Señor. ¿Por qué? Para que escuchemos al Señor, el Hijo amado. Amén. Continuamos con la oración de la iglesia. De pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por enviar a este mundo tu Hijo amado para dar a nosotros vida eterna. Gracias también por enviar mensajeros y profetas para proclamar el Evangelio de tu Hijo amado. Ayúdanos siempre a aferrarnos al mensaje del Evangelio, la vida eterna que nosotros tenemos por la muerte y resurrección de tu Hijo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, te pedimos que estés con todos los enfermos, especialmente con Joana Soto. Está con ella mientras está en el hospital. Da a los médicos, a las enfermeras, sabiduría para cuidar a ella en la mejor manera. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, te pedimos también que estés con todos los que están afectados por el coronavirus, especialmente nuestros familiares y parientes y los amigos que están en varios lugares del mundo. Está con los que están en México. Permite recibir la ayuda que ellos necesitan. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, te presentamos todas estas peticiones y las que mencionamos en nuestros corazones, sabiendo que tú quieres escucharnos, a tus hijos amados, por causa de la muerte y resurrección de tu Hijo amado, Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.